La calidad de vida depende de muchos factores, fundamentalmente de tipo económico. Todos los países deben tener recursos suficientes para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque siempre la persona, el hombre en general, lo que busca es estabilidad, felicidad, en definitiva, calidad de vida. Calidad de vida y felicidad se van relacionando. Bien es verdad que son conceptos subjetivos que tiene la persona, pero ¿quién no piensa en mejorar la vida? ¿Quién no piensa que la calidad de vida es el bienestar? Pues amigos, con esa idea, con ese pensamiento, Huellas de nuestro tiempo hoy le presenta este tema: calidad de vida y economía, economía y calidad de vida. Felicidad y calidad de vida son factores importantes en una sociedad y mucho más en la que llamamos sociedad del bienestar colectivo y del bienestar social. Hay un grupo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha que ha investigado la felicidad y la calidad de vida, cómo influye la calidad de vida, ese desarrollo y progreso económico que se necesita en la humanidad para mejorar la calidad y, por supuesto, conseguir felicidad. El grupo de investigación está dirigido por el doctor don Víctor Raúl López Ruiz, al que tenemos en el estudio. Así que muchas gracias por haber venido al programa y por haber acudido a nuestra llamada. Siempre es una alegría. Yo no digo esos términos satisfacción, es una alegría cuando cuentas con un compañero, con un amigo que te dice: oye, yo estoy trabajando algo y lo voy a divulgar a la sociedad. Y este es el motivo de estar hoy aquí con nosotros. Así que muchas gracias, Víctor. Pues a vosotros, en primer lugar, Andrés, por permitirme en este programa, en Huellas de nuestro tiempo, pues poder contar a la sociedad transferencia, o sea, decir lo que hacemos y con ello pues hacer algo de verdad que salga de nuestro entorno, de la universidad, que yo creo que es para lo que realmente un docente y sobre todo un investigador está llamado, ¿no? No solo para impartir docencia a sus alumnos, sino aquellas cosas en las que investiga, darlas a conocer y con ello intentar ayudar a la sociedad. Pues muchas gracias. Amigos, don Víctor López Ruiz es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo les decía anteriormente que dirige un grupo de investigación que, con el tema de la pandemia, con todo diríamos, este barullo vulgarmente expresado de ideas y de sentimientos en la persona, ellos han investigado la calidad de vida, cómo ha influido la pandemia, el virus en la persona y concretamente en ser más o menos feliz. Pues bien, con este panorama, yo, y después de agradecerle, como ya lo hemos hecho a don Víctor, que esté con nosotros, la cuestión obligada. Cualquier estudioso, cualquier, diríamos, lector, porque no hay que ser muy estudioso, pero sí lector de noticias, se encuentra que hay una convergencia económica en todo el panorama social. Hay mucha divergencia, muchas diferencias, ¿verdad?, entre las personas. Aún en la pandemia aparecen, diríamos, una línea muy quebrada, ¿verdad?, de bienestar, de renta per cápita.
¿Cómo se expresa eso? ¿Cómo se manifiesta, Víctor, en todo ese trabajo que vosotros estáis haciendo y habéis hecho? Sí, digamos, primero de todo para contextualizar a la audiencia, Sí. la labor en cuanto a calidad de vida y medición de la felicidad es una línea de investigación final, fruto del trabajo directo en tratar de medir cosas intangibles, ¿no? Y en esa intangibilidad, y por la pregunta que me haces, como economista, hemos trabajado muchos años en el tema de convergencia, de saber si las sociedades, si las personas tienden o no, para que se me entienda fácil, tienden o no a la igualdad o realmente tienden a la diferencia, ¿no? Y yo sí que después de todo mi trabajo aplicado, llego a la conclusión de que si bien es verdad que las sociedades, sobre todo las de Occidente, las sociedades ricas como la nuestra o del primer mundo, han tendido en buenos momentos, en los buenos momentos, algo a encontrarse, por ejemplo, nuestra participación desde los años 80 directamente en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, nos ha permitido, sí, avanzar económicamente y socialmente. Sí que es verdad que cada vez que se sufre una crisis, automáticamente esas diferencias vuelven a aparecer y normalmente lo hacen de forma más evidente. Entonces yo me declaro realmente ante mis alumnos, como ellos les hace mucha gracia, divergente. Creo que al final la diferencia es la que desgraciadamente en el sistema económico actual es la que se hace latente cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Como en la actualidad, con el COVID, esas divergencias vuelven a aparecer de una forma global y ahora mucho más con el tema de la guerra, si se quiere, con el tema de Ucrania, Rusia, ¿no? De una forma global, esas diferencias siempre tienden a peor. Y, por ejemplo, en la Unión Europea se ha presumido mucho de nuestra participación, pero se ha demostrado, lo hemos demostrado dentro del grupo de investigación, que nosotros hemos aportado algo en la última crisis que nos va a pasar o nos está pasando factura actualmente, que es mucho capital humano. Mucha gente que hemos formado y que luego la hemos obligado de alguna manera, fruto de la crisis, a partir fuera. Y esa pérdida para España ha sido brutal y yo creo que nos está pasando factura durante toda esta última década y desgraciadamente pues aún nos hace, pues cuando llegan momentos clave como el actual, ser otra vez más diferentes, a la baja en este caso. Es decir, que cuando hablamos de diferentes, para que quien nos ve y escucha, diferentes en cuanto al estado del bienestar, a esa calidad de vida. Todos tienden o tendemos una renta per cápita que sea aparente o adecuada, tendemos a que tengamos una buena pensión, ¿verdad? No sé, una serie de recursos, pero claro, todo esto el economista tiene que influir notablemente en la actividad política para que se consoliden ideas básicas, por supuesto, apoyado en la economía. Por ahí va vuestro trabajo, por ahí ¿verdad? Va nuestro trabajo. Y además, en esta última etapa de nuestra sociedad, la tecnología ha sido algo básico también, ¿no? Que estoy recordando a la hora de decirlo. Claro, todo el tema de la sociedad de la información pues ha sido el último avance. Y esto al final, como decías, ¿qué tal nos ha ido como España? Bueno, pues relativamente bien, pero, insisto, cada vez que ha habido una crisis económica, y me estoy fundamentando sobre todo en la de 2008, grave de deuda, pues nos ha pasado factura fundamentalmente porque en este país se sigue invirtiendo muy poco en tecnología y se sigue pasando mal cuando las cosas van mal. Y bueno, esto ha hecho, por ejemplo, que aparentemente estamos bien en tema de bienestar, pero ya digo, mucho capital humano que hemos formado a un coste elevado se nos ha marchado fuera y allí se desarrolla, ¿no? Es algo así como nos ha pasado también, porque también hay diferencias internas, si quieres comentamos también, dentro del país. Castilla-La Mancha es una de las sociedades que esto le ha pasado más. Y afortunadamente la universidad, en este caso la mía, pues ha hecho mucho porque esto no sea tan grave. Ahora cumplimos 40 años como comunidad autónoma y también como universidad y ha hecho que mucha gente no marche fuera. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en esta universidad y ahora me he formado aquí, pero evidentemente hay mucha gente que se va
a aportar su conocimiento, y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Insisto en este tema porque realmente por ahí viene todo lo demás. Luego la renta, al final, todo se mide en renta. Sí, eso sí. Es otra crítica que hacemos desde el observatorio, y ahora hablaremos de ella, porque no solo es la renta, ¿no? Es la calidad de vida, lo que hablabas del bienestar del ciudadano y lo que le aporta, que luego curiosamente cuando analizas todos los factores, la renta es un pequeño factor, importante, pero uno de los que al final a una persona le hacen sentir bien, ¿no? Pues en la renta al final esas diferencias también se ven. También, digo, por el sistema social que tenemos aquí, político, en el que las regiones, nosotros somos zona objetivo 1, somos zona de baja renta, digamos, Castilla-La Mancha, pues nos ha seguido yendo relativamente mal en tema de compararnos con el resto de comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque a otras les ha ido mejor. Realmente hemos avanzado, pero en la comparativa, realmente al final el ciudadano, como ve, pues en la comparativa, ¿estamos mejor que hace 40 años? Yo entiendo que sí, pero las diferencias siguen existiendo. Eso es lo que digo cuando soy divergente, que las diferencias no se han anulado, porque cada vez que hay un problema grave social, en la reacción siempre reacciona mejor a todos los niveles, no solo en renta, la sociedad que estaba por delante. Es como lo de la liebre y la tortuga. Al final, sí, la carrera, la liebre siempre cuando le va mal, pues avanza, aunque descanse un tiempo. Sí, sí. Pero es triste y has puesto un tema que a mí me ha llamado la atención. Yo soy universitario de hace muchos años y en mi época, sobre todo en la facultad que yo estudié, que era de letras, de filosofía, éramos un grupito de chicos y chicas, muchachas, pero hoy no se da ese tema, en general, ¿verdad? Yo no puedo decir el 50% o no de muchachas y de jóvenes y de chicos, pero que sí hay una gran afluencia de jóvenes a la universidad es clara. Sí. Es clara. En todo ese, diríamos, esa muestra amplia, habrá los muy dotados, menos dotados, pero los muy dotados también es muy triste el problema que tú acabas de exponer, que digan, aquí no veo futuro, y se marchen y den su rendimiento en otras sociedades y además lo hacen bien. Claro. Ese problema justo que comentas, Andrés, para que se entienda también muy sencillo, lo vamos a pasar a la otra gran diferencia en nuestra sociedad actual, que es mundo rural, mundo urbano. Desde hace ya muchos años, sí, seguramente desde que tú eras estudiante, desde que yo también, y actualmente, cuando alguien decide irse a hacer una carrera, y digo irse, porque normalmente en los pequeños pueblos, en las zonas rurales, no la hay, accede a una ciudad, y a partir de ahí pierde ese capital humano, el mundo rural. Y ahí es donde aparece el hándicap de despoblación que tenemos, el problema del reto demográfico que tenemos, que siempre ha sido así, porque tú buscas, normalmente alguien se desplaza de su pueblo porque busca un trabajo. Sí, sí. Sí, claro, ya donde te formas, ya tienes mucho ganado porque conoces esa zona que no es tu pueblo. Y a partir de ahí, o en el sitio que has estudiado, o en alguno incluso mayor que aquel, es donde acabas ese capital humano, ese capital que adquiere mucho conocimiento, ese capital bien formado, acaba desarrollando su actividad laboral y automáticamente se desprende de su pueblo. Esto aumentado, que es lo que hace una diferencia entre la zona rural y la zona urbana, que nunca tiende a unirse, al contrario, sí, nos empeñamos y hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo, hay que empeñarse en tratar de buscar esa convergencia, tratar de acercarlo, pero evidentemente la sociedad ha provocado, y a eso me refería en el tema de divergencia también, ha provocado esa situación. Yo estoy de acuerdo contigo. Hace muchos años, yo estudiando la distribución escolar de la provincia de Toledo, empezando por la provincia de Toledo, me di cuenta del siguiente fenómeno, que las escuelas llamadas unitarias desaparecían y se formaba la graduada, pero la graduada ya no estaba en la localidad 1, sino en la 2. Y entonces al niño había que llevarle de la localidad 1 a la 2, con transporte escolar.
y de la 2 a la 3 para que hiciera el bachiller. Y yo pensé, detrás de los niños van los padres. Claro. Es decir, ese fenómeno que aparentemente tiende, oye, es que bien, porque los niños están en mejor centro escolar, pero sin embargo los padres dicen, como mi hijo va a estudiar allí, pues yo a ver si encuentro una colocación, un trabajo allí, aunque sea dentro de mi propia profesión, y se va desplazando. Ese fenómeno... Fenómeno evidente, lo que comentas es el de los hijos también, y evidente, que además es de este siglo. La reforma, yo creo, por ponerle nombre y apellidos, una que ha hecho exactamente lo que comentas, es la reforma que acaba con la educación general básica y la convierte en la ESO. Se pierden 2 años, pero 2 años que se pierden justo para este efecto, o sea, que gana la ciudad o el pueblo grande versus el pequeño, porque las escuelas de primaria se quedan reducidas aún en 2 años más, con lo cual el niño es más pequeño aún. Pero hay que llevarle igual al otro pueblo, con lo cual al final es más fácil pensar que no le vas a dejar solo, sino que te vas a ir con él. Y de cualquier manera te vas a ir antes con él, ¿no? Por lo tanto, trabajo, educación, como vemos, sanidad, si quieres, todo lo que es el estado del bienestar, al final provoca esa diferencia también en el medio rural versus el medio urbano. Y esto es un problema que tenemos grave y en nuestra comunidad autónoma, otra vez, si se quiere, con 919 municipios y muchos de ellos una población muy inferior a lo que se considera un municipio. Todo eso lo habéis estudiado vosotros, lo habéis investigado y se constata, ¿no? Sí, sí, seguimos trabajando en ello. Lo que hacemos es una medición de factores y, por supuesto, el del medio rural es más feliz, por ejemplo, en factores como seguridad, pero más infeliz en conectividad tecnológica, en acceso a medios del bienestar, como puede ser los hospitales, los centros educativos, etcétera, etcétera. Es decir, toda la gente que vive en un pueblo, pues de alguna manera está más disconforme justo en esas situaciones, que es lo que al final, en la medida de sus posibilidades, provocarán su huida, entre comillas, del pueblo en beneficio de la ciudad. Eso hay que revertirlo. Sí. Y hay muchas posibilidades, sí, pero todas realmente, aunque desde el punto de vista económico y social se apuntan muchas, realmente son complicadas, porque al final está eso que decimos, sí, la formación, la calidad de vida, los hijos, todo esto hace que al final tú en muchas ocasiones te veas obligado, entre comillas, a dejar tu pueblo en beneficio de la sociedad. Claro, para vuestro trabajo, ahí se constata todo este fenómeno. Sí, claro. Lo que hacemos es medirlo a través de una encuestación y lo que hacemos es diferenciar, pues, por ejemplo, para ver este fenómeno en concreto, te hemos diferenciado gente que contesta en poblaciones, municipios inferior a 1.000 habitantes, de 1.000 a 5.000, de 5.000 a 100.000 y mayores de 100.000. Y comparamos después por bloques esas diferencias. Y claro que existen. Es un poco la medida de en búsqueda del entorno laboral, el entorno educativo de los hijos, pues todo esto que estamos hablando es lo que provoca, los factores principales que provocan el que acabes en una ciudad viviendo. Sí, claro. Las ciudades se hacen cada vez mayores, más grandes, con otro problema, porque también tiene un problema. Claro. Un problema de habitáculos, de viviendas, problemas de recreo, de parques, de jardines, de empleos. Claro, y aparece el concepto de felicidad ciudadana, sí, con el que trabajamos también, y que efectivamente el urbanita, el ciudadano que vive en una ciudad más poblada que en un municipio pequeño, pues claro, tiene otras necesidades que va reclamando. Pero la sociedad y la economía normalmente intenta con más ahínco beneficiar estas situaciones, simplemente porque hay más población que lo demanda, y al final el político también, porque hay más votos que lo hacen, intenta el beneficio de las ciudades y cada vez las hace más amigables, entre comillas también, y más beneficiosas para el ciudadano que está ahí, y se siente cómodo, y al final esa es la vida en la que estamos ubicados en este siglo, ¿no? En una ciudad media, grande, en Castilla-La Mancha, una ciudad media, que nos da todo lo que nos debe proveer esa felicidad ciudadana y bueno, nos hace sentir bien. A las últimas cosas que has comentado, a lo mejor las más problemáticas y las que están encima de la mesa, es todo el tema de residuos, contaminación, parques, pues esas son las que ahora como economía verde están trabajándose y economía circular, pero ya digo, todo el avance económico en muchas situaciones, y en esta es una, en la sociedad, van por esa línea. No sé si desgraciadamente para los que viven en los pueblos. Por eso digo que es muy difícil crear una convergencia final entre los dos modos de vivir, aunque se intente.
y tengamos un reto muy grande en España, en nuestro país, con el nivel de municipios que tenemos, pues que al final lo que nos encontramos es muchos que se van despoblando. Claro, sí. La despoblación también tiene sus grandes consecuencias negativas. Claro, porque en todos los sentidos. En todos. El municipio al final queda sin población y queda todos sus servicios desasistidos, y el problema de la tierra, de lo que siempre se ha hecho, o sea, la municipalidad en España ha sido un tema de, como en todos los países, de acceso y propiedad de la tierra y de su cuidado, ¿no? Pues eso al final, grandes municipios y grandes zonas de extensión quedan baldías, sin propiedad prácticamente, que las utilicen cualquier beneficio, también simplemente de la propiedad, no necesariamente el sentido agrario, ganadero, manufactura, lo que se quiera, no solo el sentido económico, sino el simple hecho de la propiedad. Se quedan desasistidas por el Estado y es un problema para esa sociedad. Sí. En vuestro trabajo aparece también en este gran fenómeno, porque es un gran fenómeno, aparece la demanda del ciudadano, pero la participación política. ¿Habéis tocado esta posible implicación fuerte, porque tiene el político que implicarse fuertemente en la demanda de los ciudadanos? Pues eso requiere un gran estudio. Creo que es una herramienta que va abocada a eso, en el sentido de que nosotros lo que al final analizamos es los factores de por qué una persona, el español medio, se siente feliz. ¿Qué precisa para ello? ¿Cuáles son los factores principales? Claro, yo siempre he dicho que de ese análisis tenemos, incluso en una tarta del 100%, para que se me entienda, cuáles son los principales factores que abocan a una persona a sentirse feliz. Pues ahí tiene el político los principales factores en los que tiene que actuar para que, si se siente feliz, le siga tomando partida. O sea, yo creo que es un trabajo ínfimo de análisis de sociedad que va justamente dedicado a que el político finalmente, si lo toma en serio, vea dónde actuar. Sí, tenemos en pantalla... Sí, esto es lo que comentaba. Aquí tenemos el estudio en el que se ve cuáles son los principales factores y cómo actuar. Bueno, como curiosidad, porque el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida de nuestra universidad, pues creado hace 2 años, es un poco donde recogemos toda esta información, como decimos, pues como curiosidad surge con el COVID. Desgraciadamente o no, estaba previamente ya, íbamos a plantearlo en marzo del 2020 y tuvimos que echarlo a andar en junio tras la primera gran ola. Y bueno, pues ahí sí que este informe, lo que están viendo en pantalla, es respecto a los datos del año pasado, y ya vemos que hay un 3% prácticamente de acción negativa del COVID en nuestra calidad de vida. O sea que ya era un factor, no de los más importantes, pero el único en negativo de todos los medidos, ¿no? Y bueno, pues esa forma también se ve en el quesito cuáles son las principales. Y ahí hay una situación que es fundamental para cualquier ser humano, que es su situación familiar. Digamos que esa es la primera. Su entorno más próximo. Si su entorno próximo está bien y vive bien, desde el mayor, desde el abuelo hasta el hijo, pues lo que decíamos antes, si el hijo es el que tira de ti o te lleva a un sitio a otro, pues si tu entorno está bien, el familiar, pues prácticamente tienes el 30% de tu felicidad asegurada. Fíjate que, sin embargo, la renta, de lo que hablamos antes, la pura economía, es apenas un 4%. Entonces hay otros factores mucho más importantes. La cultura también es un gran factor que hace a las personas muy felices, el desarrollo del deporte, curiosamente, o, por supuesto, y este es muy importante, somos seres laborales, el estar bien, no trabajar, que ya es importante, porque como anécdota te diré que siempre los más infelices son los desempleados. Cuando haces el análisis también los dividimos a los españoles por si trabajan o no, pues los desempleados siempre son los que apuntan el nivel, los indicadores más bajos. Pues no solo si trabajas, pero si además te sientes bien con tu trabajo, eso te reporta gran parte de tu felicidad final y de tu calidad de vida. Bueno, llegamos teóricamente a la mitad del programa. Todo este planteamiento, a mí me agrada mucho el tema de la felicidad en la persona y el tema del bienestar. Si te parece, después de una pequeña pausa que vamos a hacer, vamos a insistir en ello, porque son mensajes que recibe la sociedad en general, pero también el político, porque el político tiene que pensar qué es lo que me demanda a mí el ciudadano. Cuando escuchamos, nos vamos a poner a trabajar,
tenían que decir, nos vamos a poner a trabajar en... ¿Te parece que insistamos en todo este tema de la felicidad en la segunda parte del programa? Por supuesto. Amigos, una pequeña pausa y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que estamos intentando analizar la influencia que tiene la economía en la calidad de vida del ciudadano. Tema importante para pensar, también para ustedes. Así que un descanso y seguimos nuevamente con Huellas de nuestro tiempo. Huellas de nuestro tiempo, de nuevo con ustedes. En esta segunda parte del programa que estamos analizando, tratando, valorando la relación que tiene la economía con la calidad de vida del ciudadano, contamos, como en la primera parte, con don Víctor Raúl López Ruiz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha y además director de un programa de investigación que nos va a analizar el estado del bienestar, el estado de la felicidad y de la calidad de vida que debe tener un ciudadano en el siglo actual. Y se encontraron de pronto con una pandemia. Así fue. Ya lo decía al principio en la primera parte, que bueno, el observatorio era pues fruto de varias líneas de investigación que llevábamos de medición en intangibles y lo teníamos preparado para el año 2020 empezar a echarlo a andar en los primeros meses, pero allá llegó la pandemia, ¿no? El COVID-19. Aún así no nos resistimos y bueno, me embauqué también ya en lo personal, en aquel momento de confinamiento, como había datos de por medio y son mi debilidad, entre comillas, pues me embauqué también en tratar de medir todo lo que tenía que ver con las olas, dichosas olas de esta terrible enfermedad, ¿no? Y tras la primera gran ola, pues aún así decidimos echar a andar la pandemia, el estudio. El estudio con un cambio, que fue el análisis de la pandemia. Claro, estábamos en aquella situación, pues ¿cómo lo íbamos a dejar pasar? Digamos que esa fue la única variación que incluimos en el análisis. Y de hecho, en el primer año, en 2019, no hubo apenas sentimiento. Claro, fue una primera ola muy rápida, el análisis se hace en el verano, recordemos el verano de 2020, no hubo un gran sentimiento de que fuera el problema para la ciudadanía. Fíjate que solo, y digo solo, el 80% de la población se veía de alguna manera afectado por la pandemia en aquel momento. Después, el segundo año del estudio, porque lo hacemos es una encuestación a nivel nacional, con determinadas cuestiones sobre distintos aspectos, factores que pueden influir en nuestra calidad de vida. Medimos la felicidad como una satisfacción. Pues bueno, después, en el segundo año, en 2021, llegamos al 96% de gente que se veía afectada, prácticamente el 100% se veía afectado por la pandemia. Y no solo esto, sino que en la primera parte, el primer año del estudio, ahora estamos ya en el tercer año, después lo contaré, en la primera parte del estudio no afectaba realmente, no era significativo, dicho en términos estadísticos, y sin embargo el año pasado, como acabamos de ver hace un momento en ese quesito, sí que ya tenía una significación. Entonces, la pandemia ha sido un antes y un después en calidad de vida y ha motivado cambios y está motivando aún cambios fundamentales en nuestra sociedad. Y en esa forma de entender la felicidad, porque hay muchas otras y a mí se me hacen muchas valoraciones a este respecto, también está la psicológica, hay muchas ramas que la estudian, nosotros la estudiamos como satisfacción con la vida que tienes como ciudadano, allá donde vivas, en tu lugar de residencia, que lo desarrolles con esa premisa, pues ahí vimos que la pandemia
tuvo un antes y un después el año pasado, sobre todo en determinadas zonas de la población. Por ejemplo, la felicidad en esos términos se ha demostrado desde hace tiempo. Naciones Unidas lleva trabajando en este tema, al menos de una forma seria, con indicadores, etcétera, ya más de 20 años, desde finales del siglo pasado, y siempre se ha demostrado algo curioso que puede entenderlo fácilmente la audiencia, que es que tú estás en una zona de felicidad muy elevada cuando eres joven, antes de empezar a trabajar, digámoslo así, y poco a poco esa zona va bajando, es la U de la felicidad o la V, depende de la sociedad, porque empieza a bajar hasta más o menos en torno a los 40, 45 años para buscar una base, y luego progresivamente empezamos a ser cada vez, curiosamente, el individuo empieza a ser más feliz. Así hasta que llega a la zona de la jubilación, en donde uno ya está a tope de felicidad, sí, prácticamente igual que cuando era joven. Es curioso, pero esa es la forma que hacen prácticamente todas las sociedades, al menos las comparables con la sociedad española, ¿no? Pues bien, esta gráfica se ve que no fue así el año pasado. Esa V se ha roto justo en la primera zona, es decir, la de los jóvenes, la de los menores. En esta encuestación se hace de los 18 años, los menores de 29 años. Ese grupo de edad, el año pasado, cuando hicimos esta encuestación, con un 3% de error, pues nos demostraba que eran mucho menos felices que en el 2020. ¿Qué ha pasado aquí? Pues socialmente hemos detectado un problema que era grave. También baja algo en la de mayores, pero esto era normal porque les afecta directamente la pandemia, incluso en su vida. Es decir, las tasas de mortalidad son superiores, pero lo curioso es que los jóvenes se han visto mucho más afectados. Y ahí hemos determinado, hemos constatado, mejor dicho, un efecto psicológico grave que tenemos en una sociedad actual. Porque pensemos que tenemos un problema grave en los que van a ser la sociedad futura. Y ahí es donde está el problema mayor, si se quiere, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a tener si ya son infelices tan de partida cuando esas motivaciones estaban muy elevadas en nuestra... Bueno, hace 10 años simplemente era así, o hace, si se quiere, 3 años antes de la pandemia, los jóvenes estaban muy motivados, como siempre ha sido. Claro, cuando el periodo de partida es mucho más inferior, vamos a tener problemas muy graves con esos jóvenes para activarlos como seres sociales dentro de una sociedad que también es distinta, ¿no? Y ahí es donde hemos determinado un problema que desde mi punto de vista creo que es interesante, que seguimos estudiando y que es un problema que tendremos grave, seguro, en unos 5 o 10 años, porque estamos perdiendo mucha felicidad en donde es más alta. Hay como un parón. Como un parón y una bajada. O sea, una bajada. Son infelices, digámoslo de alguna manera. Son mucho más infelices los jóvenes ahora que hace 2 años. Y eso es un problema, claro, porque su motivación y su forma de entender la vida y la satisfacción con su vida es muy inferior. Temas psicológicos, fundamentalmente, pero claro, ¿eso cómo se va a traducir cuando realmente en 5 o 10 años más estén en su etapa más baja? Si ya era complicado para cualquier ciudadano en el pasado, ahora que parten de un punto mucho más bajo, ¿qué vamos a tener dentro de 10 años? Pues ahí es donde aparecen muchas preguntas a las que hay que tratar de resolver, y ahí donde está, para nuestra forma de entender, el gran problema de esta pandemia. Y para un economista, ¿cómo vais a llevar con esa premisa, que es importante, cómo vais a llevar la investigación? Ahí tendréis que hacer un análisis muy detallado, acompañando al psicólogo o el psicólogo que os acompañe, y también dando un poco participación al político, porque el político no se puede quedar aislado sabiendo que tiene un grupo social que tiene que atender. Porque ahí tiene una gran demanda. Está claro, nosotros lo que hacemos de momento es advertir de ello con nuestros informes, sí, y constatarlo. Lo que estamos haciendo es año a año repetir esa encuesta y ver cómo va progresando. Pero ahora mismo lo que tenemos, bueno, estamos actualmente, por cierto, en periodo de encuestación. Hemos aumentado la encuesta, mejorándola, como tú dices, para atender a más necesidades de ese estudio. Pero lo que podemos hacer es lo que creo que estamos haciendo, advertir de que como sociedad estamos cambiando y no lo estamos haciendo para bien, porque tenemos un problema en el inicio, más los problemas asociados a nuestros confinamientos, a nuestras
formas de entender la vida en cuanto a la tecnología, que estamos mucho más pegados a ella, menos pegados a la familia, porque es una situación que nos ha venido dada, sí, pero todos estos efectos se van a traducir en una sociedad que aparentemente, y esta es mi preocupación ahora ya como sociólogo, que me gusta atender también, porque soy economista, pero también sociólogo, como sabes, me gusta atender y quiero informar más a la sociedad de los probables problemas que tenemos, no solo un problema de inicio, sino después de desarrollo. Los confinamientos, los problemas que ha habido con la tecnología, la situación que tenemos en inicio de la gente joven, todo eso nos lleva a una sociedad muy distinta a la que creíamos en aquel marzo del 2020 cuando estábamos en los balcones aplaudiendo a los sanitarios y creyéndonos más juntos que nunca. Yo lo que veo en la actualidad y en este momento es una sociedad más desigual y más desunida que nunca, más asocial. Y además, en el punto de partida, tenemos a la gente joven, muy bien formada, pero muy desmotivada. Entonces, yo auguro, ojalá y me equivoque, de momento, una sociedad que no va, desde luego, por el buen camino, ni va por conseguir grandes éxitos como sociedad. No la veo así. Una sociedad que está en crisis. A mí, personalmente, me preocupa porque me interesa mucho el aspecto educativo de la persona. Es decir, yo, mi vida profesional ha ido por ese camino. Me preocupa muchísimo porque aquí tiene que haber, diríamos, la conjugación, la unión de profesionales distintos que tengan una única misión: conseguir sacar de ese vacío, de ese hondo, a la juventud. Porque si no, lo que podemos llamar una perspectiva social y una perspectiva educativa no se puede ni medio vislumbrar. Entonces, habría que hacer estudios, educadores, sociólogos, economistas, políticos, familia. ¿Qué te parece? Totalmente, esa es mi forma de entender la economía. Me muevo en una economía más social, si se quiere, pero lo que intento es ver que realmente la economía no es solo renta per cápita, no es solo conseguir más, crecer. El crecimiento, volviendo también, si quieres, ahora al perfil económico. Si solo somos economicistas y queremos crecer y crecer, crecer hace mucho tiempo que no debería ser el reto para esta sociedad. Vamos mal en ese sentido. Quizá porque no mantenernos y empezar a trabajar más con nuestro entorno. Este es un poco ahora el problema que tenemos, el tema de la energía y los precios energéticos, si se quiere, el problema de la sostenibilidad. Y todo esto motivándonos en que estamos detrás o delante de una sociedad que la que viene, sí, insisto, está bien formada en cuanto a conocimientos, pero está perdiendo mucho y nos faltaba la pandemia, si se quiere. Estoy de acuerdo contigo, debería haber una intervención más y a ese nivel lo tratamos de llevar dentro de nuestro modesto trabajo como observatorio. Lo que tratamos es poner encima de la mesa cuáles son las cosas que nos está diciendo la gente, tan fácil como haciéndoles preguntas y viendo por promedios, etcétera, tema cuantitativo, sí, pero viendo lo que está pasando. Y lo que está pasando empieza a ser grave. Insisto, están muy bien formados, pero estamos empezando a tener un problema grave y como sociedad luego todos los demás... A mí estamos dando mucha importancia a la tecnología. Me preocupa mucho todo ese problema y yo siempre me dirijo a la familia, sin querer. Claro, a la familia le estamos atribuyendo muchas preocupaciones y también muchos deseos de intervención y de participación, pero la familia llega un momento que no abarca todo. Es imposible. Y sobre todo una familia con una estructura también muy endeble, que ese es otro grave problema. ¿Cómo reforzar? Es que necesitamos posiblemente un sentido religioso más fuerte de la vida, un sentido de la persona más implicado en un más allá, no en un presente. De todo esto estamos creando unos grandes problemas sociales y humanos, un personalismo que posiblemente no llegamos a alcanzar, pero a mí me preocupa la familia mucho.
A mí también, Víctor. es que como lo decía antes, el confinamiento ha roto por arriba y por abajo, es lo que decíamos antes. Las personas mayores, la estructura de la familia, los vínculos, de no poder estar con los mayores, con nuestros mayores, es que ha hecho mucho daño. No es solo a la gente joven por tenerla encerrada en casa y desmotivarla, sino a la gente mayor, a la gente del medio. Es decir, al final hay un problema de valores. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la familia, que insisto, es el armazón fundamental de la felicidad de una persona, aún en el siglo XXI. No, es la familia. Lo he dicho antes, la situación familiar, cuando preguntas, es en torno al 40% de tu felicidad o de tu satisfacción con tu modo de vida, ¿no? Entendida así la felicidad. Fíjate, casi el 40% es eso. Entonces, si eso además ha sido atacado ahora también por la pandemia, y digo ahora también porque ya ha tenido diversos ataques en cuanto a valores, etcétera, que estoy de acuerdo contigo, y ya estoy en el campo filosófico o sociológico, más que económico, pero desde la perspectiva económica también, ¿no? El individualismo, Claro, la competencia. Una persona que no es feliz trabaja mal. Claro. Una persona que no tiene estabilidad afectiva o emotiva, pues no le llega al trabajo, ¿no? Pero fíjate, y en el tema del trabajo, lo que decía antes, pero realmente se está avanzando tanto en el tema del trabajo porque lo que se premia mucho no es tener un trabajo, sino es estar a gusto con tu trabajo. Y de eso hay mucho que hablar en nuestro mercado laboral, que vemos que ahora está mejorando, que estamos teniendo más empleo, pero realmente, por ejemplo, un joven cuando se prepara consigue el trabajo para el que se ha preparado. De eso hay mucho que hablar también, y en nuestra sociedad hace mucho tiempo que está pasando que no. Desgraciadamente hay muchos de mis alumnos, directamente, para no meter a nadie, que cuando acaban la carrera, pues acaban ejerciendo su labor en sitios o en lugares con todas las garantías, sí, pero que no necesitaban su carrera para desarrollarlo y que casi se les está exigiendo. ¿Realmente esa persona va a estar motivado ahí? ¿Realmente va a desarrollar como persona su valor? ¿Y eso va a hacer que la sociedad avance? Pues todo esto viene de lejos, pero ya digo, la endemia o la pandemia lo que ha hecho con todo es incluso agudizarlo. Y ahí es donde está la preocupación del efecto de la pandemia para mí, del COVID. Más allá de los desgraciados más de 100.000 decesos que ha provocado, es lo que puede acarrear a futuro en una sociedad ya dañada, pero que incluso ha atacado en los puntos más débiles que se quiere. Hoy se está demostrando con todo eso, yo lo digo como ciudadano, no como político, pero que el concepto de político hasta hoy se ha quedado inutilizado. Hay que tener otro sentido de la sociología y de la política, de la vida. Y la política ya no es encumbrar a unos pocos. La política tiene que ser un sentido personal, personalista y un sentido muy amplio de, diríamos, de proteger a toda la sociedad y de encauzar a la sociedad. Y entonces ya no es una persona, es un equipo. Claro, pero la política siempre ha sido la lucha por el interés público, o sea, es el trabajo por el interés público y nunca por el individual. En tanto en cuanto haya sido el otro, nos hemos estado equivocando quien ha ejercido como político en esa línea, ¿no? Si aparecen casos de corrupción y lo que quieras, que además es uno de los indicadores que se valoran como sociedad, la felicidad, ¿no? Otro de los problemas que tenemos. Habéis hecho un estudio muy amplio y sobre todo a mí me agrada que un economista haya tratado el tema de la felicidad. Eso no es fácil porque no son los números los que dan soluciones. El número es un dato. ¿Y qué te voy a explicar a ti que no sepas? Pero me agrada que hayáis tratado la felicidad. La felicidad, has planteado que tiene unos comportamientos sociales muy complejos y muy puntuales, muy amplios, porque, claro, la felicidad es un término tan abstracto, tan subjetivo. Claro, y además de la felicidad social, que es de la que tratamos y podemos medir, luego está la otra que piensa mucha gente, que cuando me ha dicho pues aquello que es la individualidad de la felicidad, claro. Nosotros lo que hemos conseguido, al menos, que está en esta imagen, lo veo aquí, es medir también, o tratar de medir,
aproximarnos a qué parte en la sociedad actual es cada una en nuestra España, ¿no? Y vemos que la felicidad social es el 60% de toda tu felicidad, que ya está bien. Todavía seguimos premiando más la socialización que al individuo. Pero luego están los condicionantes propios de cada persona, que esos es difícilmente medibles con una encuesta, no se puede. Tendrías que preguntar directamente a cada persona y eso es difícilmente extrapolable. Lo que sí podemos saber es qué cantidad aproximada puedes suponer en tu felicidad total, ¿no? Es un 40%, fíjate, ¿no? O sea que sí que el individuo aún o está ganando mucho en esa perspectiva. Ahí está, desde lo que has hablado, desde la propia religiosidad de la persona, sí, hasta las carencias que tenga en todos sus sentidos, incluso físicas, psíquicas, etcétera, etcétera, hace cualquier enfermedad. Todas esas situaciones propias del individuo son las que quedarían ahí. La sociedad nos ocupa todavía más de la mitad de nuestra felicidad y por eso hay que seguir trabajando en ella, pero la sociedad pospandémica está en crisis. Hay una cuestión en vuestro trabajo, la felicidad y el género. ¿Cómo? Es muy genérico eso, pero ¿cómo lo explicarías? Bueno, lo que hemos hecho también, cuando hacemos la encuestación, también dividimos en hombre-mujer y lo que hemos hecho es un estudio de género, ¿no?, en cuanto a felicidad. Y si bien hemos llegado a la conclusión de que somos bastante iguales en cuanto a la felicidad, aún la brecha desigual de género es una evidencia, porque las mujeres son felices por razones distintas a los hombres, para que se entienda, ¿no? Los factores, también lo estamos viendo aquí, son bastante diferentes y todavía esa brecha social dista mucho en el tema fundamentalmente del entorno familiar y el entorno económico de trabajo. A favor de las mujeres en el familiar, les hace más felices todo lo que tiene que ver con la situación familiar y les hace más infelices, para que se me entienda también, están más desmotivadas con su trabajo que realizan. No porque no tengan trabajo, sino porque en el que realizan están peor valoradas desde su perspectiva. Entonces ahí es donde enlazamos como sociedad el problema que seguimos teniendo como sociedad desigual en género, ¿no? Y sí que se constata que los factores que hacen felices a las personas dependen de su género. Aún hoy, de acuerdo a las encuestas que hemos barajado hasta ahora, ya digo, llevamos 2 ejercicios y vamos repitiendo y estamos en el 2022. Entonces sí que hay ahí una brecha de género en los conceptos de factor de felicidad, no tanto en la felicidad final, que más o menos prácticamente hay apenas un punto 2 de diferencia, no recuerdo ahora mismo favor a cuál, pero que es despreciable en cuanto a significatividad. Estamos en la última parte del programa y a mí siempre me gusta mirar al futuro. Hubo una época que yo tuve la suerte de trabajar en la prospectiva educativa y me encantaba porque es como decir que salga la imaginación, que aparezca la imaginación. Vamos a buscar, vamos a idealizar, pero es que así se ha movido la humanidad, por idealismos, y se ha movido no con hechos concretos manejables y manipulables, sino con futuros. Economía, sociedad futura. En un sentido ideal, si queremos. ¿Qué necesitamos? ¿Por dónde tiene que ir? ¿Por dónde va? Esta última parte yo creo que necesita el programa. Pues yo, Andrés, vendría a catalogarme. Tú me has dicho antes que por qué un economista habla tanto de sociedad, pues quizá por mi perfil. Yo me he formado tanto economista como sociólogo y politólogo y me atrae mucho el dar una respuesta más allá de una renta, que es en lo que se ha quedado, desgraciadamente, la ciencia económica muchos años atrás, en crecer a cualquier precio. Eso nos ha pasado factura y nos la sigue pasando como sociedad. Entonces creo que es hora de cambiar todo esto, por el beneficio de la propia sociedad. No podemos estar en un continuo crecimiento del PIB, es un error. Y lo digo como economista. Hay que crecer de otra manera, hay que crecer por entorno de vida, por satisfacción con nuestra vida. Bután es un pequeño estado que mide su PIB, no mide el PIB, sino mide la producción de felicidad bruta, el nivel de felicidad bruta de sus ciudadanos, y son bastante felices. Y no necesitan muchas veces tener tanta renta, ¿no? Entonces, yo creo que el economista o la economía, en mi ideal, debería girar a buscar la felicidad de sus ciudadanos, la satisfacción de la vida de los ciudadanos.
y no solo el tener dinero. Porque nos lo han dicho muchas veces, pero aún no lo creemos. Quizá diciéndolo un economista, el dinero no da la felicidad. Dice mucha gente, pero ayuda. Bien, Sí, está sí, bien, sí. ayuda. Pero ya ha ayudado, o sea, ya estamos en un entorno que tenemos esa ayuda. Habría que buscar otras respuestas, porque la gente lo está demandando y además esta pandemia lo está demostrando. Y además la sociedad está demostrando que está volviendo a caer en sus pecados del pasado, ¿no? Ahí lo tenemos, a vuelta a las puertas de Europa, una guerra que muchos analistas dicen que es el previo de una tercera guerra mundial, ¿no? Hemos repetido algo que nos parecía imposible. Todo esto es por un individualismo, un proteccionismo, una lucha por la competencia, por ser mejor que el otro. Esos valores, como economista también, creo que son erróneos en parte. Tenemos que girar a una economía más sostenible, a una economía circular, se dice ahora, pero una economía que no haga el consumo por el consumo, una economía que no busque crecer a cualquier precio. Los precios que estamos pagando ya son elevados y creo que toca en ese ideal girar a esa otra forma de entender la vida. Esa es mi apuesta como economista, y por eso es por lo que trabajo, y con mi grupo de investigación trabajamos en esto, y yo lo creo cada día más. Economista no es solo dar clases de econometría en mi caso, Sí, ¿no? sí. Sino yo creo que es mucho más, sino que es entender la vida de alguna manera, y yo apuesto en ese ideal que tú dices por una economía mucho más social. Podría ser un poco el sentido de la economía, ¿no? Que mirara al ciudadano y no tanto al dinero o a tener A la más que el persona, otro. en definitiva. Pero A al la ciudadano, persona. a la persona, pero entendida dentro de su sociedad, efectivamente. Pues, Víctor, yo te agradezco mucho todo este análisis. Todos estos planteamientos hacen reflexionar a las personas. Dicen, pues es verdad. Porque yo cuando no tengo dinero, yo siempre digo, con el bastón basta. Hay que ir muy ligero, llevar una mochila muy ligera, ¿verdad? Pues estos son los mensajes que en nuestro programa siempre queremos emitir. Que la economía no da la felicidad. Así es, yo os agradezco muchísimo que me hayáis dado esta oportunidad para poder decir lo que siento y en lo que creo y en lo que seguimos trabajando desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Economía, persona, valores humanos, eso es lo que debe necesitar, lo que necesita la sociedad para el futuro. Pues nada, Víctor, muchas gracias por haber estado en el programa y continuaréis trabajando, y nosotros también pidiéndoos que el fruto, el resultado de esos trabajos lo expongáis en el programa. Así que hasta el próximo. Será un placer cuando queráis. Y amigos, y siempre a ustedes yo les digo lo mismo, ¿verdad? Es como si hubiera aprendido la misma lección. El programa Huellas de Nuestro Tiempo existe porque existen ustedes. A ustedes les mandamos nosotros nuestros trabajos, les enviamos nuestros mensajes. Pues sigan con el programa, porque cada semana un tema distinto para pensar, reflexionar, porque el saber es lo único que el hombre puede tener gratis, porque es lo único que adquiere de él por sí mismo. Pues bien, hasta el próximo programa.